¿Qué es la gran comisión? Mateo 28, ahí hay un título. Dice, la gran comisión. ¿Y qué cosa es eso? Bien, la palabra gran es un apócope de la palabra grande. Entonces, gran es grande. Y cuando estamos hablando de grande, estamos hablando de un tamaño bastante considerable. La grande. ¿La grande qué? ¿Y qué es una comisión? ¿Qué es una comisión? Estoy de comisión. ¿Y qué es comisión? Es una tarea encomendada que nos otorga alguien. Y esta tarea, entonces digamos la gran tarea que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Y en este aniversario no podemos obviar ese título que está en Mateo 28:11, la gran comisión. En otras palabras, vamos a hablar de la inmensa tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Y en qué consiste esa tarea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, vamos a ver acá. Tal vez no se note mucho. Vamos a cambiar de plumón. Muy bien. Flor de Lis me ha provisto de los plumones, solo que yo no lo he sabido reconocer cuáles. ¿Se ven esos dos círculos? Muy bien. Este es el reino de Dios y este es el reino de Satanás. Dios tiene su gente y a su gente se llama el reino de Dios. ¿Por qué? La palabra reino significa gobierno. Aquí en esta agrupación vive la gente de Dios bajo el gobierno de Dios. Y aquí vive la gente bajo su gobierno del diablo. Amén. ¿Y en qué consiste la gran comisión? La gran comisión consiste en que tenemos que salir de aquí, entrar aquí, robar la gente de aquí y ponerlo aquí. Reducirlo esto, si es posible acabarlo, y a esto engrandecerlo. Esa es la gran comisión. Acabar con el reino de Satanás y engrandecer el reino de Dios. Esa es la gran tarea. Por eso se llama grande. Yo doy gracias a Dios que aquí se levantó la obra de Dios. Y esta obra de Dios no se debe mantener, sino se debe engrandecer. Aquí también hay reino de Satanás. Hay que restar la gente de aquí y poner allá. Eso es engrandecer el reino. Eso es la gran comisión. Ese es el gran trabajo que cada uno de nosotros tenemos que realizar. Engrandecer el reino, reduciendo el reino de Satanás. Esa es la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén?
Esta tarea el Señor nos dejó cuando se fue. Y antes de irse dio la gran comisión. Y un día regresará y Dios nos pedirá cuenta por el trabajo que hemos hecho. ¿Hemos hecho o no hemos hecho nada? Cualquier rato también podemos morir. Oiga, si no nos morimos es por la gracia de Dios. Porque ¿qué cuenta daríamos si no hemos hecho nada? No hemos engrandecido el reino. Y de veras que es gran tarea. Porque salirnos de aquí, acá estamos muy bien, cantando, danzando, pero la gran comisión consiste en que salimos de aquí y venimos para acá. Y aquí agarramos su gente y ahí mismo, acá, esto es un gran trabajo. Yo no sé qué haremos, porque aquí el príncipe, naturalmente el príncipe, este príncipe no nos va a dejar, pues. El príncipe no, toma, llévalo. Este príncipe hará todo lo posible para no poder dejar que la gente se vaya. Y una forma de trabajar de este príncipe, 2 Corintios 4:4. Miren cómo trabajan. Y que no crean que ellos están durmiendo. A veces acá nosotros nos reunimos a dormir. ¿Y ellos qué creen que se reúnen a dormir? Curioso sería el príncipe durmiendo ahí debajo de las sillas. Miren cómo están trabajando ellos. 2 Corintios 4:4. ¿Cómo trabajan? Va a dar lectura, caballero David Goicochea Anco, ya está de pie. Nunca se lee dando la espalda. ¿Hasta cuándo va a aprender usted? Amén. La palabra de Dios dice 4:4 de 2 de Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren cómo trabaja. Ese trabaja bloqueando la mente de los incrédulos. Y aún de la iglesia bloquea rápido su mente. ¿Para qué? Para pasarme chateando, para pasarme en el culto, haciéndome que leer y durmiendo poco a poco. Entonces, ¿cómo trabaja él? Encegueciendo la mente, para que la luz de la palabra, para que este tema no venga a nosotros y nos saque de la luz, de las tinieblas, a su luz. Por lo tanto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz, porque si resplandece nos convertimos en hombres de verdad que vamos a tener que entrar aquí. Por eso somos soldados de Jesús. Caramba, nos tenemos que venir acá y agarrar acá y sacar y llevar allá. Engrandecemos el reino. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué no engrandecemos? Oiga, este se está reduciendo más, este está creciendo más. Y el Señor viene pronto. Entonces, frente a esta responsabilidad, solo vamos a aprender en esta mañana una estrategia. Vamos a aprender una estrategia. Amén. Amén. Y una estrategia adquirida del libro de los Hechos y practicada por la iglesia primitiva. Hermanos, esto requiere de veras de estar capacitado. Y debemos estar capacitados en dos dimensiones. Acá está el discípulo de Jesús. Vamos a ver. Tiene que estar capacitado con palabra. A eso, cuando se capacita en palabra, se llama teología. Capacitado en palabra. Y tiene que estar equipado con el Espíritu Santo.
Esa es una estrategia. Es muy bueno. Jesús preparó a sus discípulos 3 años, enseñándoles a echar fuera demonios, enseñándolos todo. Y luego les dijo, tienen que equiparse espiritualmente. Hay muchos que se han dedicado a estudiar en la universidad porque creen que vamos a engrandecer el reino con conocimiento científico. Y eso es un absurdo. He visto gente que no ha tenido tanta capacidad teológica, pero ha dado lugar al Espíritu, y hay milagros, y sanidades, y abren acá una iglesia, y abren más allá, y siguen abriendo más. Y el teólogo no hace nada. Entonces, una de las estrategias, vamos a hablar de una de las estrategias frente a esta gran tarea. ¿Amén? Muy bien. Una de las grandes estrategias lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Esta es una estrategia. Nos preocupamos porque los hermanos tengan su bautismo en agua, pero no nos preocupamos porque los hermanos de la iglesia tengan el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver una estrategia para engrandecer el reino de Dios y reducir el reino de Satanás. Entonces, una estrategia va a estar, una nomás vamos a hablar. Estrategia. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Vinieron unos hermanos de Trujillo hace 2 días a la iglesia, pero vinieron con una necesidad tal que si el Espíritu Santo no hubiera estado ahí para resolver su problema, ¿cómo se hubieran ido? Pero el Espíritu estaba ahí y les dijo, este es su problema, y se fueron totalmente bendecidos. Y ahora me dicen, pastor, ¿y qué hacemos en Paiján? Bueno, pues levantemos una obra. Entonces ya vinieron, fíjense, vinieron por una necesidad y se van con la responsabilidad de que hay que engrandecer el reino, porque este tipo de bendición quiere mucha gente, y la gente aquí en el reino de Satanás están gritando por los abusos del diablo, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? Y nosotros metidos acá. Vamos entonces, Hechos 1:8, y vamos a borrar esto. De lectura le toca a usted, mi querido hermanito. Acá está el micrófono, mi querido pastor Eleuterio. Vamos a lecturar en Hechos 1:8. Dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Qué tremenda estrategia, que no debemos obviarlo, debemos de conocerlo como algo necesario. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora sí podrán ser mis testigos. Ahora sí podrán testificar. Y testificarán en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy sí serán testigos. Pero para poder ser testigos necesitamos poder. Imagínense yéndonos sin poder. Imagínense yéndonos sin poder. Por eso que en la pandemia, en vez de que nosotros testifiquemos, nos escondimos. Abran su Biblia en Mateo,
capítulo 10, versículo 8, capítulo 10, 7 y 8. ¿Y a quién le tocará? Y está muy fresquecito él sentadito como una lechuga. Oh, y creo que es Bambamarquino. Capítulo 10, versículo 7 y versículo 8. Mateo 10, 7 y 8. Yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad gracias. No dice dar gracias. Lea Dar de nuevo, gracias. por favor. A ver, lea de nuevo. No dice dar gracias. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Dad de gracia. Por gracia hemos recibido y debemos dar también. Claro, gracia quiere decir por favor, de favor inmerecido lo hemos recibido y así también nosotros debemos de darlo. Lo cierto es que esa es la tarea pues que tenemos que hacer. Miren, esta es la tarea. Acá está el discípulo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el discípulo? Uno dice, vayan y prediquen. ¿Qué diciendo? El reino de los cielos ha llegado. Esa es la parte teórica. El evangelio no solo es teoría, sino que va acompañado de la práctica. Luego dice, digan eso, el reino de los cielos ha llegado. Y miren cómo hace el reino de los cielos. Sanad enfermos, limpiad los leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Por gracia recibieron, porque el don de Dios es por gracia. Eso no nos cuesta nada. Por gracia Dios nos da y por gracia hay que entregarlo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Muchos se preparan hasta la universidad y se van, ya son abogados, ya son contadores. ¿Qué tiene que ver eso con el equipamiento espiritual? Pablo había hecho muchas carreras científicas, pero todo esto me es por basura cuando recibió el equipamiento espiritual. Es muy bueno prepararse en la parte teológica, en la parte de la palabra, pero es muy interesante, paralelo a eso, tenemos que equiparnos espiritualmente. Por eso una estrategia es, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver, cuando viene el Espíritu Santo, se manifiesta a través de los dones. Miren, con los dones. Se llaman dones espirituales. Con esto vamos a trabajar. Los dones son herramientas. Si no hay estos dones, la iglesia se convierte en un sindicato o en una asociación, o de repente se convierte en una corporación. Pero la iglesia tenemos que hacer entender que es un organismo vivo que tiene el poder de Dios. Si nosotros buscamos la llenura del Espíritu y somos llenos del Espíritu, bautizados en el Espíritu, como consecuencia de ese bautismo va a venir los dones espirituales. ¿Y qué son los dones espirituales? Son las herramientas de trabajo en el ministerio del Señor. Claro, yo conocí a un hermano que hacía maestría, ya hizo doctorado y no levanta ni una obra aparte de la iglesia que tenía. Por el último hasta perdió la iglesia. Entonces vamos a ver los dones espirituales, al menos hay que conocerlos y vamos a ver cómo estos dones nos ayudan a engrandecer el reino. Y vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 12, versículos 7, 8
Gloria a Dios. Primero de Corintios capítulo 12. ¿Y a quién le tocará? Estamos por la fila de los varones y está muy fresquecito. Acá viene. Amén, gloria al Señor. Vamos a lecturar, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, Siga. a otro fe por medio del mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ajá. Siga todavía. Amén. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahí nomás. Muchas gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él ya quiere leer toda la Biblia. Léalo todo, pero en su casa. Aquí solo necesitamos esos versículos. Y vamos ahora a reconocer estos dones, que son herramientas en el servicio. Y con estos dones sí saqueamos, sí lo disminuimos, el reino de Satanás, y lo engrandecemos, el reino de Dios. Hermanos, el trabajo es mucho, la mies es mucho, obreros faltan. Obreros faltan. ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos entonces a hablar de estos dones. De acuerdo a lo que el hermano acaba de leer, son 9 dones del Espíritu interesantísimos que se llaman las herramientas para poder engrandecer el reino. Y vamos a aprenderlo hoy, los 9 dones. Para eso lo vamos a clasificar. ¿Y cómo lo clasificamos? Por sus características. Hay dones vocales, acabamos de ver. Dones vocales. Y aquí lo vamos a clasificar un grupo en los vocales. ¿Y por qué vocales? Porque estos dones se van a manifestar por la boca. Estos dones del Espíritu se van a manifestar por la boca. Nuestra boca va a ser un gran instrumento. Y dentro de los dones vocales tenemos uno, don de lenguas. 2, don de interpretación de lenguas. Se está perdiendo y por eso la iglesia no avanza. Número 3, don de profecía. Estos son los dones vocales. El don de lenguas se manifiesta por la boca. Interpretación de lenguas se manifiesta por la boca. ¡Qué lindo! A través del Espíritu Santo interpretar las lenguas. Maravilloso. La iglesia crece cuando ve esos milagros. El don de profecía. Hermanos, muchos aquí hemos tenido el don y lo estamos enterrando. El don de profecía. Llega alguien, qué bonito es exhortarlo, consolarlo y edificarlo por el Espíritu Santo a través de este don. Y la iglesia crece, avanza. Estos son los dones vocales, pero hay otros dones. Los vocales son los que dicen, entre paréntesis, son los que dicen algo. Dicen algo. Ahora los dones de revelación. Dones de revelación. Qué lindo. Qué lindo los dones. Todo para edificación de la iglesia.
para su engrandecimiento y para su maduración. Dones de revelación. ¿Y cuáles son esos dones de revelación? La palabra revelación quiere decir conocer. Entonces son dones que nos hacen conocer algo. Esos son los dones de revelación, los que nos hacen conocer algo. Con nuestros ojos no podemos nosotros ver muchas cosas. Yo puedo mirar lo externo con mis ojos, pero el Señor a través del Espíritu me puede hacer mirar su interno. ¿Cómo está su nivel espiritual? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está la espiritualidad de la iglesia? Recién pasamos un aniversario y nadie quería tomar la Santa Cena. Miren cómo estaba la iglesia, midiéndolo con un símbolo visible. Pero qué lindo sería tener dones que nos hagan conocer algo. ¿Qué demonios se mueven? ¿O qué espíritu del Señor se mueve? Recuerdo que había un hermano que ya partió con el Señor, el hermano Leonidas. El hermano había andado de sitio en sitio y llega a la iglesia. Y le dolía el hombro y el hombro y el hombro, le dolía el hombro. Y se fue por un lado y por otro lado nada. Y cuando llega a Bambamarca, Dios lo revela a la pastorita que un gallinazo había prendido sus garras en su hombro. Y en la oración un jalón gritó y nunca más le dolió. Qué lindo es que nos haga conocer algo. Y eso hace los dones de revelación. ¿Y cuáles son esos dones de revelación? Esos dones de revelación son, vamos a aprender, los dones de revelación son tres. Tres más. Uno, discernimiento. Discernimiento de espíritus. Qué lindo. Miren, discernir los espíritus. Gloria a Dios. Usted está con un mundano viajando, pero usted con ese don le discierne si lo testifica o no lo testifica. O qué espíritu está perturbando esa vida. Discernimiento de espíritus. El don de palabra, qué bonito, palabra de ciencia. Y el 3, el don de palabra de sabiduría. Qué lindos dones. Palabra de ciencia. Me hace conocer el presente y el pasado de la persona. Ya acá hay 6 dones. Y vamos a ver otro grupito. Estos dones nos hacen conocer algo. Y como nos hacen conocer algo, lo hemos agrupado en dones de revelación. Ahora, hay otros dones. Por su semejanza, también lo clasificamos 3 más. Dones de poder. ¿Y en qué consisten los dones de poder? Los dones de poder son aquellos que hacen algo. El primer grupo dicen algo. El segundo grupo nos hacen conocer algo. Y el tercer hacen algo. ¿Y qué hacen los dones de poder? Número 1. Don de sanidad. Don de sanidad. Número 2, el don de milagros. Y número 3, el don de fe. Voy a explicarlos y me hacen preguntas porque debemos terminar el tema. Porque hablar de uno por uno
es cuestión de tiempo. Tenemos 3 dones que dicen algo. ¿Cómo lo llamamos? Dones vocales. Don de lenguas, interpretación de lenguas y don de profecía. Tenemos dones que nos hacen conocer algo. Los dones de revelación. ¿Cuáles son estos dones? Discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y hay otros dones que hacen algo. ¿Qué hacen? Hacen sanidades, milagros y fe. Eso se llama dones de poder. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Ahí están los 9 dones que la Biblia menciona en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 hasta el 10. A su nombre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a hablar del don de lenguas. Cuando hablamos de lenguas tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una cosa es el don de lenguas y otra cosa es las lenguas que se hablan como señal del bautismo del Espíritu Santo. Las lenguas que se hablan como señal del bautismo debemos hablar todos. Porque miren lo que dice la Biblia. Vamos a los textos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16, 17. Rapidito vamos a hablar ya. Cualquier inquietud me preguntan, pues. Pero con estas herramientas, hermanos, hacemos crecer la obra de Dios. Los robamos. Por montones. Los robamos al reino de Satanás, su gente. Pero equipadito, pues. Vamos, entonces, por acá vamos a empezar la lectura. Dalila de lectura. Claro, está gorda, ya no puede pasar, pues. Gloria a Dios. La palabra de Dios en Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Lea de nuevo respetando puntos y comas. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Esto se refiere a que todos debemos hablar en lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 2. Versículo 1 hasta el 3. Puede la lectura. Hechos 2, del 1 al 3, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Siga. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y todos fueron llenos del Espíritu y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Esas son las lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Entonces no hay por qué entrar al conformismo y tranquilizarnos y morir sin hablar en lenguas. Ahora, vamos a ver, hay un versículo que muchos se argumentan en eso. Hablan todos en lenguas
hacen todos milagros, no, cada uno tiene su propio don. Pero una cosa es hablar lenguas como señal del bautismo y otra cosa es tener el don de lenguas. Todos debemos tener fe, pero no todos podemos tener el don de fe. Todos debemos orar por enfermos, pero no todos tenemos el don de sanidad. Todos debemos hablar en lenguas, pero no todos tendremos el don de lenguas. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 29. Esto. Nos hemos acostumbrado solo para las fiestas a alegrarnos y danzar un poco. ¿Y qué son del resto de herramientas? ¿Por qué no damos lugar a las lenguas? 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. Gloria a Dios. Todos hablaban en lengua. Qué bonito, en un aniversario se derramó el Espíritu Santo. Avancemos en el nivel espiritual. Entonces, va a leer usted que está adelante. Amén, dice la palabra de Dios. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Aquí está hablando que no todos tenemos todos los dones, no todos. Pero como digo, una cosa es tener el don de lenguas y otra cosa es hablar lenguas como señal del bautismo. Como señal del bautismo, vamos Hechos, capítulo 19. De lectura. 19. 19, capítulo 1, versículo 1. Cuando no digo el versículo ya se sobreentiende. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Muy bien, pero siga leyendo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Siga, señorita. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Siga. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Quién le dijo que se moviera usted, hermana Dalila? Eso es lo que tenemos que aprender. Si aprendemos a sujetarnos a un humano, a Dios más fácil nos vamos a sujetar. Mire, ¿quién le ha dicho que se mueva ella? Pero ya se estaba yendo. Entonces, dice que el Espíritu Santo vino, impuso las manos y vino, y todos hablaron en lenguas, porque fueron bautizados. Una cosa es hablar lenguas como señal del bautismo, y otra cosa es tener el don de lenguas. Tener el don de lenguas ya significa que tengo en abundancia las lenguas y en mis lenguas hay mensaje. Pero cuando viene el bautismo, a veces no sé lo que he dicho, pero me han venido las lenguas. Cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, yo hablaba en lenguas, pero no entendía mis lenguas, pero me gozaba porque mis lenguas se trabó y hablaba cosas que el Espíritu me daba que hablase. Pero poco a poco sí tuve el don de lenguas porque empecé a fortalecerme en las lenguas y cuando en eso ya entendía que había un mensaje en mis lenguas y a don de lenguas.
¿Alguna pregunta que tengan? ¿Puede sentarse, hermana Dalila? Ahora sí. Siéntese con gusto porque ya le ordenaron sentarse. Y si no se sienta hasta la cuenta de 3, vuelve a venir a pararse. 2:30. Claro, acá tenemos que ser rápidos. Claro, se nos muere la gente sin Cristo. Y cuando estoy con mi paciencia, una señorita Dalila andando. A su nombre. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a las lenguas? Fíjense, la palabra lenguas quiere decir idiomas. Y cuando el bautismo del Espíritu Santo viene, qué lindo, se traban nuestras lenguas. A veces no lo entendemos, pero como el Espíritu nos da, estamos hablando misterios. Estamos hablando cosas que ya no podemos hablar con el entendimiento. Cuando oro con el entendimiento, Señor, te quiero, te amo, ¿y qué más le puedo decir? Ya no puedo, ya no hay término para hablar. Pero cuando hablo en lenguas, le hablo misterios. Ora en lenguas, es bueno. Algunos hemos tenido ese don de lenguas, que podemos hablar en lenguas, pero ya no nos importa. Está la iglesia. En vez de avanzar, la iglesia se está enterrando cada día. A su nombre. Interpretación de lenguas es aquella persona que puede interpretar su propia lengua o en todo caso interpreta las lenguas que habla otra persona. Yo he hablado muchas veces en lenguas y la pastora ha interpretado las lenguas. Y el don de profecía es aquel don que por el Espíritu Santo exhorta, consuela y edifica. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Exhorta, consuela y edifica. Algunos hermanitos dicen, voy para que la hermanita me profetice, a ver cómo me irá en mi viaje. No, eso no hace el don de profecía. Eso es palabra de sabiduría. Que puede venir por una profecía, puede venir, porque los dones trabajan ensamblados. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? En Corintios 14, 3 dije, 3 o 4 está, dice, 3 está, ¿no? Dice que el don de profecía exhorta, consuela y edifica. Eso hace el don de profecía. Qué bonito sería consolar, exhortar y edificar. Miren, la iglesia crece y la gente viene. Esta estrategia es efectiva porque ven cosas tremendas. La gente está cansada, aburrida, viviendo en el reino de Satanás. No sabe cómo escapar, pero ven cosas extras y vienen. Hablaremos del don de discernimiento de espíritus. Está llegando en el tiempo del apostolado, está llegando un hombre que se llamaba Ananías. Y este Ananías le dice a Pedro, Señor, acabo de dejar el precio que he vendido la heredad, pero con Zafira su mujer ya habían quedado en sustraer una cantidad, y así lo vamos a decir. Y como ellos no sabían, pero el espíritu de discernimiento estaba en Pedro, y le dijo, ¿por qué has mentido? ¿Por qué has mentido? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Discernimiento de espíritus. Qué precioso. Una vez recuerdo también llegar una mujer que se desplomó y se tiró ahí en el altar orando. Y Dios usó a una sierva y le dice, mujer, ¿por qué
te desesperas de esta forma? Si primero has estado en el brujo, y en el brujo has estado igualito, y de ahí del brujo vos también vienes a la iglesia. ¿Quién sabía, Señor? Y cuando lo llamamos, yo fui, lo llevé a la parte superior y le dije, hermana, ¿cómo es? Tuvo que confesar, sí, acabo de salir del brujo. Estoy en problemas con mi esposo y me he ido al brujo. Y de ahí vuelta desesperado y vení para acá. Hermanos, qué trabajo que hace la iglesia con este don de discernimiento. Palabra de ciencia es cuando Dios revela algo del presente o algo que ha pasado. ¿Has hecho esto? Palabra de ciencia. Miren, venía una mujer y el vaso del Señor dice, conversa, llámalo a la hermana fulana, porque el Señor me revela una tremenda letra M en su pecho. M, y eso es muerte. Entonces, cuando lo llamo le digo, hermana, ¿qué cosa es lo que usted va a hacer? Porque el Señor revela una M en su muerto y se desploma llorando. ¿Por qué? Porque dice, yo no he querido matarlo a mi bebé, pero mi esposo me obliga a que lo aborte y que lo aborte y que lo aborte. Pero Dios ya lo reveló. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría, algo que va a venir al futuro. Algo que va a suceder en el futuro. Eso es palabra de sabiduría. Y el don de sanidad, qué precioso don. Orar por los enfermos y tener ese don, y los enfermos son sanados. Don de milagros, hacer milagros. De repente está lloviendo, pero tenemos una campaña, en el nombre de Jesús declaro el milagro y se para la lluvia. Gloria a Dios. Y el don de fe. Una cosa es la fe para nuestra salvación, una cosa es la fe para orar por enfermos, pero otra cosa es tener el don de fe. Con el don de fe solo declaro y las cosas están hechas. Entonces, con esta estrategia, con estas herramientas, la iglesia va a crecer. Si no, ¿cómo crecemos? Me encuentro con un endemoniado, no lo puedo echar fuera, porque no sé ni qué demonio está metido allí. Entonces necesitamos discernimiento, necesitamos palabra de ciencia, necesitamos palabra de sabiduría, necesitamos sanidad, milagros y fe. Estos dones vienen como resultado del bautismo del Espíritu Santo. La iglesia, busquemos, hagamos campañas. Antes de hacer campañas para atraer a la gente, debemos hacer campañas para equiparnos de estas herramientas. Equipado de estas herramientas, hacemos las campañas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se han dado cuenta ahora las campañas? Ya ni gente tiene. Y se van, y que lo bueno los cantantes, y por eso, y nada pasa. ¿Por qué? Porque falta esto. ¿Qué tal si viene un evangelista sanando enfermos, haciendo milagros? Entonces necesitamos equiparnos. Hermanos, quiero terminar diciendo, tenemos una gran responsabilidad, y nuestra responsabilidad es engrandecer el reino y acabarlo al reino de Satanás. Eso es la gran comisión. Pero necesitamos estrategias, porque no es luchar con carne y sangre, no es ciencia, no es otra cosa, sino son espíritus, y para eso necesitamos equiparnos espiritualmente. Y si nos equipamos espiritualmente y nos vamos con esta herramienta, van a ver cómo crece la iglesia, cómo avanza la iglesia. Porque no es con sangre.